Amén. Y subject nuestro is tema Paul's es la doxología del Evangelio de Pablo. Entonces, a partir del versículo 25 estaremos estudiando, donde dice, y al que puede confirmaros, y vamos a estudiar esta parte, esta oración de alabanza, donde dice que comienza aquí en el versículo 25 y llega hasta el 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces se le da gloria y alabanza y acción de gracias a Dios por las cosas que son mencionadas en estos versículos, las cosas que el apóstol Pablo menciona. Esta es la segunda doxología en la carta de Pablo a los Romanos. La primera termina en los primeros 11 capítulos, al final del capítulo 11. Ahí tenemos esta doxología rapsódica, con la cual concluye la sección doctrinal de la epístola. Y ahora, como ustedes saben, tenemos la última porción de la epístola, que incluye cosas prácticas y también termina con una doxología. Y frecuentemente se dice que esta breve oración de alabanza es una especie de cierre, resumen de la carta de Pablo a los Romanos. Y con toda certeza sí que menciona cosas que son mencionadas, y en el orden en el que se mencionan estos versículos es como aparecen en la epístola. Y bueno, es mucho más valioso ver esta oración de cierre o este brote de alabanza en términos de su principal término, el cual es el Evangelio, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio, al que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio, dice la Biblia de las Américas. Y después esto es consolidado, donde dice, y la predicación de Jesucristo, que desde luego es el Evangelio. Y esta doxología, esta serie de versículos de alabanza a Dios, tienden a depender al respecto de esto, el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces vamos a analizar estos versículos finales en términos de este gran tema, el Evangelio. Y a mí me parece que así es mucho más útil a nosotros. Entonces, estudiarlo así es mejor que estudiarlo como un resumen muy breve de los encabezados doctrinales de toda la epístola. Así que vamos entonces a proceder como les he mencionado. Primero que nada quiero enfatizar la gloria para el Evangelio de salvedad, de seguridad. Este es el primer tema verdaderamente aquí en los versículos. Y al que puede confirmaros, a aquel que es poderoso para confirmaros, afirmaros, estableceros de acuerdo a mi Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol, tiene un tema, tiene un asunto, tiene sustancia que sirve para establecernos. Es el Evangelio de salvedad, de seguridad. Y al que puede confirmaros para estableceros de acuerdo a mi Evangelio. La palabra griega que se traduce aquí como confirmaros, a estableceros, es el versículo fijar. Poner firmemente, fijar firmemente, hacer que algo quede firme. Si tú eres un soldado, por ejemplo, estás manteniendo firme tu posición. Y este es el versículo que es usado aquí. Tú estás ahí firmemente, parado, de pie, firme en tu posición. Y al que puede confirmaros, al que es poderoso para afirmaros. Hay versiones modernas que quieren ayudarnos, tal vez demasiado, y traducen esto, dicen fortaleceros. Pero eso no es suficiente verdaderamente. Esto no hace justicia al verbo griego que tenemos aquí. El fijar, el establecer, eso es lo que quiere decir. Algunos utilizan el verbo establecer, pero la mayoría de las versiones modernas dicen fortalecer. Esto es una lástima, esta es una traducción muy débil. No podemos ver ahí la doctrina de la perseverancia de los santos a partir de la palabra fortaleceros. Sí, es bueno ser fortalecidos, claro. Y también el término lo incluye,
pero uno puede ser fortalecido un día y debilitarse al siguiente. Sin embargo, el griego dice confirmados, afirmaros, estableceos, fijar firmemente en un lugar. Un creyente que no puede caer porque Dios lo establece en el lugar donde está. Este es el lenguaje que se utiliza aquí. Así que las versiones más antiguas, por ejemplo la Reina Valera antigua, y en inglés William Tyndale, su versión, y la versión de Ginebra, las versiones antiguas dicen una cosa así como establecer. Y eso es muy importante, es muy valioso. Y dice entonces, y al que puede confirmaros según mi evangelio, al que es poderoso para afirmaros, al que es poderoso para fijarlos firmemente en un lugar, él se asegurará. Cuando somos convertidos, una semilla de vida es puesta en nosotros, es vida espiritual la que es puesta en nosotros, y jamás puede esto ser destruido. El apóstol dice, y al que puede confirmaros o al que es poderoso para afirmaros o estableceros de acuerdo a mi evangelio. ¿Acaso no está en el evangelio que seamos establecidos? Y si venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado y rendimos nuestra vida a Él, seremos salvos, seremos perdonados, seremos cambiados de tal forma que jamás nos perderemos. Uno no puede ser verdaderamente salvo y perderse. Aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Aquel que comienza una verdadera obra de gracia en el creyente, la terminará, la completará y llevará a aquel ser hasta el final de su vida y a la gloria. Le guardará. Y puede ser que tengamos rebeldía espiritual y nos resbalemos y caigamos en nuestra necedad y debilidad, pero Él nos traerá de vuelta. Y aunque nos tenga que disciplinar o nos tenga que castigar, nos traerá de vuelta. O si nos puede traer tan solo con su amabilidad y por su amor, Él nos traerá de vuelta, nos restaurará y hará que estemos firmes. Le dijo el Señor Jesucristo, yo les doy vida eterna. Está en el Evangelio. Pero no tenemos que ser cambiantes. Cristo el Señor, Él jamás podía ser cargado o culpado por algún pecado, alguna mentira. Si Cristo nos da vida eterna, es vida eterna. Si verdaderamente te arrepientes y confías solamente en Él, pues recibes vida eterna. Y Él se asegurará de que nunca perezcas. El que escucha mi voz y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor. Y la tiene. Es su posesión, está en el Evangelio, vean ustedes. Y al que puede confirmaros, al que es poderoso para afirmaros, estableceros de acuerdo a mi Evangelio. Está allí en las palabras de Cristo, y yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán, ni tampoco nadie los puede arrebatar de mi mano. Las palabras de Cristo, la seguridad, la certeza absoluta, total, que es así para todos aquellos que son verdaderamente salvos. Y al que puede confirmarnos, a aquel que es poderoso. Dios puede sostenernos, Él tiene poder para guardar su promesa, para podernos llevar hasta el final. Él tiene el poder para sostenernos, para disciplinarnos. Tiene poder para profundizarnos cuando somos triviales, cuando somos superficiales, cuando somos superfluos. Él tiene poder para llevarnos a la muerte, de la muerte a la vida y a la gloria, a través de la muerte. Y Él también tiene poder para cuidarnos como un padre cuida a sus hijos. Y estudiamos Romanos 8, voy a leerles desde el versículo 15, donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Somos adoptados, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, versículo 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y después dice, a Él que tiene poder para estableceros de acuerdo a mi evangelio, donde estábamos una vez más, ahí en Romanos. Tú dejas
que pase el tiempo sin hacer tus devociones? Ora a Dios pidiendo ayuda. Él tiene poder para mover tu corazón y para ayudarte a recordar que estas cosas son sumamente importantes, y para mover tu conciencia. Depende de Él, clama a Él, y entonces no resbalarás. No dejarás que tu devocional se pase sin que lo hagas. Tal vez tú a veces hablas como antes que tuvieras conversión y te resbalas y dices cosas que no tendrías que haber dicho y pierdes control. Clama a Él, invoca al Señor urgentemente. Él tiene poder para tocar tu corazón, para sostenerte, para ayudarte cuando clames a Él. La conciencia puede obrar, responde. Dios tiene el poder para ayudarte. Pídele que te ayude a controlar tu lengua. A veces no testificas, no evangelizas. Él puede llenar tu corazón de compasión por los perdidos y preocupación y deseo y anhelo de representar a tu Señor. Estaba leyendo hace unos cuantos días una pequeña biografía de un hombre que se llamaba George Goodman. No supongo que muchos le conozcan hoy en día. Él era uno de los pioneros de un cierto movimiento, que era movimiento para evangelismo para con niños. Era un abogado muy exitoso y también fue muy bien conocido como predicador, pero leía que una vez él dijo: cuando termines tus años de universidad, y decidió estudiar derecho. Él estaba muy nervioso y oró a Dios. En su primer día dijo: Señor, ayúdales a saber que soy cristiano, oró él en su primer día en su abogacía. Y entonces la oportunidad se dio. De alguna forma todo salió bien, y supieron aquellos que él era cristiano y a quien representaba. Y él miraba hacia atrás en aquel entonces, dijo: cómo eso me ayudó siempre. Una vez que eso fue establecido, me ayudó a vivir en ese lugar como representante de Jesucristo. Así que si nosotros tenemos temor de representar al Señor, pues hay que orar pidiendo ayuda, y Él ayudará. Y Él hará que pasen cosas, y Él te capacitará. No tienes ningún papel en un trabajo, en una obra evangelística, pues ora al Señor, pídele que te ayude. ¿Tú sucumbes al mundo? Ora al Señor que te cambie tus gustos una vez más y que te libre. Ahora, y al que puede confirmaros, aquel que es poderoso, gloria al Señor que tiene poder para establecerte conforme a mi evangelio, dice Pablo. Así que este es el primer punto que deseo mencionar, que esta doxología pide, gloria a Dios, esta doxología, y primero que nada, por la seguridad que está en el Evangelio para los cristianos. Y en segundo lugar, quiero mencionarles el hecho que es un Evangelio que no cambia. Damos gloria a Dios por esto. Y al que puede confirmaros, al que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio, según mi Evangelio, dice el apóstol. Y la predicación de Jesucristo es un Evangelio que no cambia. Es un Evangelio completo. El apóstol puede decir: conforme a mi Evangelio, según mi Evangelio. Es algo establecido, algo que no cambia, algo dado. No comenzó con él, evidentemente, claro que no. Comenzó allí en el libro de Génesis. Comenzó con la primera promesa de Génesis 3:15, la promesa de un Salvador. Y continuó con todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a los patriarcas, de que habría una simiente especial, un gran descendiente que vendría, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, justificación por la fe. El venir a Dios y experimentar conversión a Él, y esto es por fe, no por obras.
no porque merezcamos nada, no ganándonos nada, sino por la fe en lo que Dios ha hecho, en el hecho de que Cristo vendría. Desde nuestro punto de vista, Él ha venido ya, y Él sufrió y murió en la cruz del Calvario, y el apóstol Pablo puede decir mi evangelio, porque Dios se lo había revelado a Él. Pero cuando fue a ver los otros apóstoles, Él evidentemente vio que era exactamente lo que se les había revelado a ellos también. Y después, como un líder entrenado judío, antes de su conversión, él tenía toda la capacitación que daban los judíos. Él se dio cuenta que estaba en el Antiguo Testamento también. Esto era tan antiguo como las antiguas colinas. Este era el Evangelio, la salvación por la gracia, a través del Salvador que un día vendría. Y él puede decir mi Evangelio porque él recibió una comisión de predicarlo. Es un asunto, una cosa terminada. El Evangelio estaba perfecto. La teología tal vez puede cambiar, es decir, el estudio de Dios en las universidades, en los seminarios, las teorías de los hombres que son agregadas a la Biblia y que reemplazan la Biblia. La teología tal vez pueda cambiar, sin embargo la palabra de Dios nunca cambia y el Evangelio nunca cambia. Entonces el apóstol Pablo puede decir, esta gran frase la puede usar, de acuerdo, conforme, según mi evangelio, algo establecido, algo comisionado a él, algo perfecto, algo completo, algo que ya no se le tiene que agregar nada a ese algo, el antiguo evangelio entregado por Dios, entregado a nuestro mundo. Entonces alabamos a Dios y le damos gloria por algo que está establecido y firme y completo y terminado. De acuerdo a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, otra forma de decir lo mismo, enfatizarlo, la predicación al respecto de Cristo. La predicación de Cristo está establecida. Él es el Hijo de Dios. Él se encarnó, vino a este mundo. Es un hecho histórico que vino. Era el perfecto Cordero de Dios que sufriría y moriría por pecadores. La muerte redentora de Cristo está registrada. Es un hecho factual de la historia. Sucedió. El Evangelio no cambia. Fue algo prometido por Dios a través del Antiguo Testamento, algo logrado, cumplido por Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, que estableció que Él perfectamente había pagado por el pecado, ya no había nada más que hacerse. Él cargó todo el castigo del pecado que tenía que haber caído en todos aquellos que creen en Él. El Evangelio para las almas, que les pide que vengan a Cristo. Y eso es lo segundo que quiero mencionarles en esta gran doxología, al final de la carta de Pablo a los Romanos. Y al que puede confirmaros, y aquel que es poderoso para afirmaros, es el Evangelio de seguridad, conforme según mi Evangelio, y la predicación de Jesucristo es algo intacto, algo completo, algo establecido. Y damos gloria a Dios por esto. Y es exclusivo. No hay ninguna otra forma de salvación. Tercer punto, damos gloria a Dios por la única forma de salvación, el único evangelio. No hay confusión, no hay mezcla ninguna, no hay 3 evangelios, ni 4 tampoco, ni 5 formas ni caminos de salvación. Hay solamente un camino a la salvación, de acuerdo a la revelación del misterio, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora. Y quiero hablar esto por un momento. La segunda parte del versículo 25 y el 26. Al hablar respecto a estos versículos, Martín Lutero dijo, Dios ha decretado que Él no iba a poder ser conocido a no ser por Jesucristo. Es el único camino a la salvación que puede haber. Y entonces es el único camino a la salvación. Según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto o secreto
durante siglos sin fin, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora el misterio. Pablo utiliza este término varias veces, en específico en la carta a los Efesios, el misterio. La palabra griega que se traduce misterio simplemente significa algo que no ha sido dicho todavía. Algo secreto, algo que no ha sido dicho, algo que se mantuvo en silencio, algo que no ha sido expresado. Un misterio. ¿Qué es este misterio entonces? Bueno, no era un total secreto, tienes que entenderlo. Cuando Pablo habla respecto de un misterio, está hablando al respecto de la salvación de los gentiles. El Antiguo Testamento perfectamente sabe respecto a la salvación de los judíos y clama la salvación de los gentiles también. Y muchos gentiles son salvos en el Antiguo Testamento, pero es primariamente al respecto de judíos. Sin embargo, desde el mismo principio en el Antiguo Testamento, la salvación de gentiles, aquellos que no son judíos, eso también fue prometido y fue profetizado y se habló de ello. Los textos que ya mencioné, las promesas a Abraham y a otros patriarcas, de que un gran descendiente vendría a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Entonces este misterio, esto que no se había mencionado antes, sí se había mencionado, pero no era claramente entendido, ampliamente entendido. Entonces era como un misterio, como un secreto, pero no uno completo. Fue prometido esto y muchas veces fue prometido. Leímos al respecto de esto en la profecía de Isaías. Muchas veces lo hemos leído y en Jeremías también. Y de hecho, prácticamente en todos los profetas, en algún lugar siempre hay referencia a la salvación de los gentiles. Y el apóstol Pablo maravillosamente lo explica mejor allí en Efesios. Y voy a leerles unos cuantos versículos de Efesios, porque esto es muy valioso, es muy importante. Primero que nada, Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí está la palabra misterio. Según su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, los judíos y los gentiles se está hablando de aquí, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y después capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ustedes creyentes convertidos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y después Efesios 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahí lo vemos otra vez, misterio. Y la segunda lectura de la Escritura, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el apóstol está diciendo que a pesar de que esto era conocido en el Antiguo Testamento y fue prometido desde Génesis en adelante que los gentiles serían convertidos y vendrían también en grandes números al reino, y esto se promete también a través de los profetas, aún así nunca fue entendido, las personas nunca lo entendían por completo, y las personas no entendían cuán cercana es o sería la unión de judíos y gentiles en la iglesia de Jesucristo. Judíos convertidos, muchos judíos convertidos a Jesucristo y muchos gentiles también. Todos en una iglesia, a través del tiempo y la eternidad. Un pueblo juntos en el reino de Dios. Sin embargo, llegó a ser bien conocido con la venida de Cristo. Lee una vez más la doxología
donde dice, y al que puede confirmaros o al que es poderoso para afirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora brilla. Esa es la etimología del griego aquí, pero que ha sido manifestado es radiante, brilla. Con la predicación del evangelio desde el día de Pentecostés, tantos gentiles han sido convertidos a Cristo. El evangelio se ha esparcido o se esparció a través del antiguo mundo. Muchas personas vinieron a salvación a través, por ejemplo, del ministerio de Pablo y sus sucesores. Todos ellos fundaron muchas iglesias. Ese evento, la conversión inmensa de los gentiles, ha derramado luz en el Antiguo Testamento. Esto es lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento, es lo que dicen algunas personas. Esto es lo que Dios quería decir, dicen algunos. Cuando Dios hizo esas promesas a Abraham y a los patriarcas, Dios quería decir que todas las naciones del mundo serán bendecidas. A través del descendiente especial, el Mesías. Ya entiendo. Esto es lo que Isaías estaba explicándonos. Agranda tu tienda, dice Isaías 54. Agranda la iglesia. Los gentiles también entrarán en grandes multitudes y una nueva entidad surgirá, algo mucho más grande. Lo vemos todo claramente ahora. No nos habíamos dado cuenta antes. Es clarísimo en el Antiguo Testamento, pero no. ¿Cómo es que no habíamos puesto más atención a estas cosas? Dirían los judíos convertibles. ¿Cómo es que no habíamos notado que los gentiles también tendrían salvación? Y bueno, los judíos convertidos son una pequeña parte de la iglesia porque ahora personas son convertidas a través de todo el mundo y hay iglesias en todo el mundo. Versículo 26 de Romanos 16 en nuestra doxología. Pero que ahora ha sido manifestado, es obvio. Y por medio de la escritura de los profetas, de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. ¿Ves aquí lo que el apóstol hace? Lo que estaba en el Antiguo Testamento ahora ya es obvio. Cuando han llegado los eventos y la conversión de los gentiles, eso es exactamente de lo que estaba hablando. Entonces ahora vemos las promesas del Antiguo Testamento y vemos que dicen mucho más al respecto de este gran evento. Y esto es lo que el apóstol en efecto está diciendo aquí. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, y se hace conocido a las gentes o a las naciones. Más luz es arrojada en la conversión de los gentiles. Bueno, entonces, esto es el Evangelio que está firme, sellado, establecido por Dios para ser algo exclusivo, el único camino a la salvación para judíos y gentiles. Y el objetivo es producir obediencia para la fe. Y esto me trae al cuarto punto, la obediencia a la fe. Qué término tan glorioso. Dado a conocer a todas las naciones para que se obedezca a la fe. El Evangelio. La promesa de la salvación. El llamado de Dios que dice que puedes tener vida nueva, que tus pecados pueden ser lavados a través de Jesucristo. ¿Cómo puede esto aplicarme a mí? ¿Cómo obtengo yo participación en esto? ¿Cómo me acerco a Dios de modo que mi vida sea cambiada y sea llenada con este evangelio de poder y pueda yo ser una nueva persona y pueda yo llegar a ser alguien aceptado por Dios? Y la respuesta es a través de la obediencia a la fe. La única forma a través del cual el evangelio es recibido y las personas son convertidas es a través de la fe. Es a través de la obediencia de la fe. La fe
en la misericordia de Dios. La fe en la muerte de Jesucristo, eso es lo más importante, que Él sufrió y murió para poder llevar las consecuencias y el castigo que yo merezco por mi pecado. Yo no puedo pagar por mí mismo. Yo no puedo cambiar mi vida y poder cumplir los estándares de Dios. Necesito una salvación gratuita y libre, comprada. Cristo la compró y Cristo me la dio libremente. Debo poner mi fe, mi confianza en lo que Él ha hecho. Debo venir por fe. Debo saber que no puedo tener ninguna obra que merezca salvación. Necesito... Los judíos del Antiguo Testamento, ellos más bien, necesitan dejar a un lado sus tontas nociones de que ellos por nacimiento eran hijos de Dios, de que de alguna forma era digno y merecía o tenía méritos de salvación. Y nosotros también, si nosotros tenemos un poquito de justicia propia, si somos fariseicos diciendo soy mejor que otros, estoy muy bien para Dios, bueno, en esencia, puedo ser aceptado por Dios. No, jamás podemos ser aceptados por Él. No pienses así. Y la fe en Cristo, Cristo, solamente Cristo, significa que nosotros rechazamos cualquier pensamiento que tenemos alguna justicia propia. Más bien venimos como pecadores perdidos, pecadores que necesitamos, que solamente tenemos el destino de perecer eternamente si no tenemos salvación. Queridos amigos, la obediencia a la fe es el evangelio de fe. Damos gloria a Dios por esto. Debemos dar gloria a Dios de que la salvación es por fe, porque si no fuera por fe, entonces no habría esperanza ni para mí ni para ti. Si yo tuviera que ganar el favor de Dios o merecer el favor de Dios, pues no habría ninguna esperanza para mí. Entonces doy gloria a Dios, que el Evangelio es algo que he recibido por la obediencia a la fe. Y nuestro tiempo está pasando. Y quiero hacer un quinto punto. Y esto me trae al versículo 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Esta es una referencia no específicamente a Dios el Padre, sino a la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar de que el Hijo Jesucristo será mencionado en un momento. Al único Dios Todopoderoso, Dios Eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Deidad, tan solo Él es sabio. Solamente Él podía diseñar y crear la forma de la salvación. Solamente Dios podía haber pensado una forma en la cual o a través de la cual pecadores perdidos podían ser perdonados o pudieran ser perdonados y aceptados por Dios. Solamente Dios podía concebir que un miembro de la deidad de la Trinidad viniese a este mundo y fuera el representante de pecadores y se hiciera Dios hombre y sufriese y muriera en nuestro lugar. La solución del problema de Dios, solamente Dios podía resolverlo. Frecuentemente mencionamos esto. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es el gran problema de Dios? Estoy hablando en términos humanos porque Dios no tiene ningún problema. No es un problema para Él. Pero desde la perspectiva humana parecería un inmenso problema. Un problema, una barrera infranqueable. El problema de Dios. ¿Y cuál es el problema de Dios? ¿Cómo puede Dios ser santo y justo? Y al mismo tiempo amoroso y perdonador en el asunto de la raza humana. ¿Cómo Dios puede todavía ser santo, perfectamente santo y absolutamente justo y castigar al impío y destruir al pecado y castigar la rebelión en contra de él y derramar su justa indignación
que es parte de la justicia de Dios. ¿Cómo Él puede ser todavía Dios y preservar su santidad y justicia y al mismo tiempo mostrar su amor y su perdón y su absolución a un pecador perdido como tú o como yo? Parece que la deidad, parece que Dios no puede funcionar. Dios no puede expresar su justicia y su misericordia al mismo tiempo, pareciera, excepto por un medio. Y este medio es viniendo el mismo en la persona de Jesucristo y derramando sobre sí mismo en la persona de Jesucristo el castigo debido a nosotros, castigándole a Él, castigando a su amado Hijo en vez de nosotros. Y a medida que hizo esto, Dios ha resuelto el problema de la deidad, que verdaderamente no existe para Dios, pero desde nuestra perspectiva podemos verlo como un problema. Él ha sido justo y Él ha ejercitado su infinita y eterna misericordia y amor al mismo tiempo. Él ha venido, Él ha sido nuestro sustituto. Solamente Dios podía haber pensado el Evangelio, creado el Evangelio, diseñado el Evangelio. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, porque Él fue el miembro de la deidad, el agente de Dios a través de quien todo fue logrado. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Estas palabras tan maravillosas y aquel que puede confirmaros es poderoso. Aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio, este evangelio completo y perfecto, y la predicación de Jesucristo al respecto de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que un evangelio salvaría a todos aquellos que serían salvos, judíos y gentiles, una forma exclusiva de salvación, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por fe. Alaba a Dios, dale gracias a Dios que es por fe y no por obras. Al único y sabio Dios, al solo Dios sabio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Estos 5 puntos es un evangelio de completa seguridad para aquellos que son salvos. Es un evangelio que no cambia y es completo. Es un evangelio exclusivo. La única forma de salvación es un evangelio que recibimos por la fe, solo por la fe. Y es el evangelio que trae gloria a Dios. Es su logro, es su plan, es su camino. Esta es la doxología a la epístola a los romanos y muestra los atributos de Dios y crea un pueblo que adora y nos levanta a Él.